Hola, boa noite, buenas noches. Quiero dar las bienvenidas o empezar a dar las bienvenidas a los que os vayáis juntando. Seáis todos muy bienvenidos, sea del lugar que venís, de aquí de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, de tantos lugares. Esta noche es una noche muy especial, una tarde muy especial. Invitada aquí conmigo muy especial, que enseguida va a juntarse con nosotros y vamos a tener el placer de Hola, saludarla. Hombre, finalmente, qué bueno. qué Buenas bueno noches. ver. Es muy bueno verte, muy bueno Sí, verte. Sé muy bienvenida, gracias. Nora. Y me gustaría primero de todo, aparte de darte las bienvenidas, presentarte primero un poco para aquellos que nos están viendo. Y primero decirte lo contenta que estoy, sin duda, de tenerte aquí, las ganas que tengo de verte en persona. De hecho, hace mucho tiempo que no nos vemos, nos hemos ido encontrando por el mundo, por Desde el Venezuela, 2014. de 2014, antes de eso nos encontramos en Venezuela, después en Barcelona. Muchas cosas han pasado Sí, ya, ¿verdad? sí. Eh, Completamente, gracias. el mundo cambiando. Y nosotras Sí, también con él, claro. por Eh, supuesto. siempre, Estamos siempre muy. montados en esa nave porque si no, Estamos montadas en esta nave espacial terrestre. Bueno, pues esta noche, esta tarde, esta noche, dependiendo de dónde nos esté viendo cada uno de vosotros, em, hoy me gustaría entonces presentar a Nora Ávila. Nora Ávila es una compañera de profesión que respeto muchísimo y que admiro mucho. Es psicóloga, psicoterapeuta corporal, antropóloga, trabaja en proyectos sociales, trabaja con empresas, en parte clínica, tiene una escuela, Fundasoma, de la cual es directora y fundadora en Venezuela. Una persona con muchísima experiencia, una persona inspiradora. gracias. Y, y hoy es un placer tenerla aquí, no solo para hablar de su visión, de cómo el mundo está, con todo lo que está ocurriendo a nivel de psicoterapia, de pandemia, sino está hoy para aportar algo muy, muy importante. Nora es una persona que también es una humanista como yo, y desde su lado más humano y desde su lado que también es inspirador, vaya a compartir con nosotros de su perspectiva humana y clínica cómo ha sido su experiencia en cuanto a persona que ha estado también enferma del coronavirus y que ha sido una experiencia arrebatadora, ¿no? Y que Sí, tenemos la felicidad de tenerla aquí con nosotros, recuperada y para poder contar cómo ha sido a nivel interno, cómo ha sido a nivel humano, que creo que es tan necesario que nos humanicemos todos y que no solo veamos la parte clínica, la parte pedagógica, la parte de profesora, que eso es estupendo, sino la coherencia de cuánto lo que se experimenta es también vivido, experimentado, es transformador y cómo lo podemos pasar también para el mundo para que sirva, pues, bueno, pues de referencia, de, de contacto, de esta corregulación que hablamos tanto con el trauma, con las relaciones, exacto. con lo que estamos pasando. Entonces, a mí me gustaría empezar preguntándote cómo estás, que Bueno, hables un poco de tu recorrido y de lo que te trae aquí, que yo estoy deseando oírte y que lo puedas compartir con aquellos que nos están acompañando hoy. claro. Bueno, estoy bien, pero reconozco que he estado esta semana en un mar de pensamientos, de recuerdos, de memorias, de todo lo que yo hoy voy a hablar acá, porque es la primera vez que voy a hablar Wow, fuera de lo que es mi ámbito íntimo de esto, pero que también yo gracias. sabía que iba a llegar un día como este, y tú y yo coincidimos hace poco y enseguida enganchamos y fue increíble porque tú me invitaste a hablar de esto y yo me sentí con la plena confianza de poder decir, sí, contigo voy de la mano. O sea, Wow, qué honra, Nora, muchas gracias, muchas gracias. bueno, estoy bien dispuesta a compartir con todos los que están acá. Gracias por los que están incorporándose. Gracias por la gente que viene a escucharnos. También mucha gente que te conoce de Venezuela y que también está entrando por acá. Este,
Bueno, yo ubiqué lo que yo voy a conversar en dos polaridades, ¿no? La primera polaridad es la parte del trauma, ¿ok? Con todas las implicaciones que tiene el haber vivido el proceso, el haber sido paciente de COVID en estos momentos, en estas circunstancias tan difíciles. Y también, por otro lado, el polo de la resiliencia. Entonces, yo diría que, bueno, primero la experiencia de COVID para mí fue una sorpresa. O sea, yo soy una persona que no sufro de nada, no tomo ningún tipo de pastilla de esos que corresponden a mi edad normalmente, de lo que la gente toma normalmente de mi edad. Nunca he tomado más nada sino vitamina C y otras vitaminas, que sí, magnesio, zinc, cosas de esas. Pero a mí siempre me daba mucha gracia. El médico acá me decía, pero de verdad usted no toma nada, de verdad usted nunca la han operado y nunca le ha pasado nada, o sea, nunca he tenido ninguna enfermedad grave, realmente no. Yo me jactaba de tener una salud a número uno y eso me parece que también fue un factor que me ayudó, ¿no? Después de todo. La experiencia del COVID fue una experiencia fuerte, fue una experiencia disruptiva dentro de lo que era mi cuadro de salud, como buen trauma. Así apareció de repente. Yo apareció al día 10 de haber tenido yo COVID. Ya yo había seguido un tratamiento por telemedicina acá y de pronto se acaba el tratamiento que yo he tenido y caigo en dificultades para moverme, para respirar, una serie de cosas que yo no entendía porque habían cosas que no cuadraban con lo que era lo típico que le pasaba a la gente que tenía COVID, que era que tenía fiebre y si tenía infección en neumonía. Y entonces, bueno, fue tan grave que yo tuve que llamar a emergencia y ahí me hospitalizaron. Yo estuve 3 meses hospitalizada. Estuve 3 meses hospitalizada porque mi cuadro, cuando yo llegué, el diagnóstico era neumonía bilateral. Es decir, que mis 2 pulmones están muy gravemente comprometidos con respecto a lo que eran las funciones que tenían que cumplir, pues la respiración, todos estos aspectos. Afortunadamente, bueno, aquí pasa una cosa muy drástica, ¿no? Que aquí los médicos te dicen, el primer médico me dijo, neumonía en 2 pulmones, muy grave. Y yo, ya va. Luego llegó una mujer médico que como que se dio cuenta y me dijo, eso puede pasar, así que no te preocupes tanto, o sea, eso puede pasar. Eso fue como un poquito de aliento. Bueno, yo ingresé al hospital y me di cuenta que en lugar de mejorar, mi proceso iba como empeorando cada día. Yo no llegué a estar en cuidados intensivos, pero sí llegué a estuve como en el borde, pues. Sin embargo, lo que fue pasando, y quizás lo más traumático de esta situación, es que yo sentía que ya mi cuerpo no me respondía. Que esa conexión, y cuando uno tiene conciencia de lo que es el cuerpo y de cómo tienes esa conexión cuerpo-mente, vivir esa experiencia es absolutamente desesperante. Porque era un cerebro y un pensamiento desbordado, desorganizado, tratando de entender qué me pasaba y un cuerpo sin energía. O sea, por primera vez en mi vida, y yo creo que es la única experiencia, porque yo creo que si llego ahí, yo siento que no sobreviviría esta vez, pero cuando yo llegué ahí, a ese punto cero de energía, y yo lo llamaba como una línea, yo lo llamé siempre como una línea. Cuando yo llegué allí a ese punto cero, donde mi pensamiento estaba loco tratando de ver qué pasaba, yo creo que apenas movía un dedo, apenas movía algo, estaba muy tomada por la enfermedad. Tenía respirador, porque ya no podía respirar por mi cuenta. Y en ese momento, yo entré como una especie de, o sea, ya ni siquiera era un pensamiento, era como un nivel de conciencia que aparecía y era como una supraconciencia, o sea, me veía ahí, me sentía ahí,
no podía hacer nada, no me podía mover, no podía abrir los ojos, no podía hablar. Porque para eso, para hablar, para mover los ojos, para sentir, necesitas energía. Y toda la bioenergía de mi cuerpo había colapsado. Entonces yo me di cuenta allí que yo estaba al borde de la muerte. Y que ese borde tenía las características típicas de, bueno, o sea, era como una conciencia que también decía, bueno, esto puede ser la muerte. Y en ese momento es como que si yo pude entender, no era un pensamiento racional, sino comprender desde lo que estaba viviendo, por qué tanta gente se iba. Porque es que no había que hacer nada para irse. Nada, absolutamente, solo dejarte llevar. Es como estar en una corriente y sencillamente dejarte llevar y ya. Y en ese momento dije, bueno, o sea, como que si me hubiese dicho esa conciencia, porque yo digo, yo no me podía decir, no sé, eso. Era una disociación muy grande. En ese momento, dije, bueno, yo me puedo ir. Y era como que al principio era muy desesperante y luego lo acepté. Y junto con eso apareció un pensamiento también, o una conciencia también, pero yo quiero vivir. Entonces, ese yo quiero vivir fue algo que como que de alguna manera sonaba diferente a lo que yo sentía. Y desde esa misma conciencia aparece una frase que luego cuando yo estoy haciendo terapia, se la digo a mi terapeuta y él me dijo, esa frase fue una frase contundente de tu posibilidad y de tu impulso vital buscando ir a la vida. Y la frase es, yo pido permiso para volver a la vida. Wow. Y es como que ese permiso para vivir a la vida no era como, no estaba dirigido a alguien especial, sino era como algo que yo dije, algo que yo declaré. Y en ese momento, la sensación corporal que empezó a aparecer en ese momento era como si yo fuese una cosa minúscula, 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 con la mínima, mínima energía que tenía, que empezaba a atravesar una especie de telones. La imagen que me venía eran como telones de teatros viejos. Y yo pasaba por debajo. Y esa sensación de avanzar por debajo con esa mínima, mínima, mínima energía. En ese momento la imagen que venía estaba atravesando varios telones. Como que yo seguía y seguía atravesando telones y telones. Hasta que llegué a un espacio donde no habían telones. Y era un espacio un poco más claro. Y en ese espacio claro, es como que yo me quedé quieta, pero ya era una quietud que no era parálisis, era diferente. Y cuando llego allí, a estar allí en ese proceso, ya no recordaba más, ya no vino más conciencia, yo creo que me quedé dormida. Y yo podría decir que esa es una de las etapas más fuertes, que fue agarrarme a la vida. ¿Okay? Voluntariamente, tener conciencia Es voluntariamente. impresionante porque fue una elección. O sea, yo elegí vivir. Yo me podía morir, de verdad. Yo en ese momento decía, bueno, yo me puedo morir. O sea, yo lo digo así y me río, pero realmente no es así. Era una cosa así como de conciencia. Yo me puedo morir en este momento. Sí, me puedo morir, ya, sí. Y es esa aceptación, como que de esa aceptación surgió como una especie de elección. Y dije, pero yo quiero volver. Y yo dije volver a la vida, ni siquiera volver a mi vida. No había ningún tipo de apego. No había, o sea, era la vida. Ok, cuando yo vuelvo a la vida, todos mis valores empezaron a regularse. Mi presión, el oxígeno en la sangre, la saturación del oxígeno, todo lo que tenía que ver con mi hemoglobina, con mis plaquetas, todo
todo empezó a mejorar. La insulina, una cantidad de cosas empezaron a regularse. Todavía estaban así, tambaleándose, pero empezaron a regularse. Y no sé cuántos días pasaron, creo que pasó como una semana, donde yo solamente era consciente, yo no comía, me alimentaban con suero. Donde yo lo único que hacía era abrir los ojos y cerrarlos. Y poco a poco, yo lo que recordaba, y ahí sí recordé que mi cuerpo sí estaba reaccionando, era cuando me limpiaban, me lavaban, y cuando ya me dolía cuando me ponían las cosas. Antes no me dolía nada, no me dolía nada. Era como que me pusieron una vía aquí grandota y tengo una marca y así, y no me dolía nada. Me pullaban la barriga cuando yo básicamente me miré mi abdomen. El abdomen, gracias a toda la gente que está escribiendo. Qué bonito, qué gracias que estés aquí conmigo. Muchísimas mensajes de cariño, de afecto, de reconocimiento, de amor. Sí, y el abdomen lo tenía morado púrpura, tipo color berenjena. Así de tanto que me habían pullado, y me pusieron esteroides, todo. Entonces, cuando yo estoy allí ya empiezo a ver, empiezo a abrir los ojos, empiezo a moverme. Un día las enfermeras me dicen, hoy es un día especial. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, bueno, porque vienen tus hijos. Y yo, ¿qué? O sea, yo no entendía, yo no podía. O sea, yo no soportaba ver el celular porque nada más la luz del celular me afectaba. Yo no podía ver la luz, mucha luz, porque me afectaba mucho. Y yo decía, pero ¿cómo que vienen? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen? Yo apenas hablaba así y ellas me dijeron, ellos vienen. Resulta que mis hijos en esa misma semana se reunieron, las familias de mis dos hijos, con todos mis nietos, y se pararon en el estacionamiento del hospital, abajo, nada más que para verme por la ventana de abajo, o sea, en el lado donde estaba mi ventana. Ellos averiguaron dónde estaba mi ventana y todo, y ahí se pararon con todos los niños a saludarme con pancartas así, con te queremos. Wow, y las enfermeras, como pudieron, me pararon porque yo no me paraba. Yo perdí el 40%, casi 50% de mi masa muscular. Yo no tenía fuerza para pararme, para sentarme. Yo no tenía ningún tipo de fuerza. Y perdí la mitad de mi peso prácticamente. Cuando ellas me pusieron en la silla de ruedas y me acercaron a la ventana, que yo vi eso, la conexión que yo hice es, ellos me están recibiendo, yo volví a la vida. Wow. Ellos me están recibiendo, fue la conexión que hice. Ah, qué bello, qué bello. Y eso creo que me ayudó muchísimo. Yo creo que me ayudó muchísimo. Después de eso empecé a luchar con otras cosas, que fue el trauma, el miedo, el pánico. Me daban ataques de pánico. Tenía pesadillas. Un día tuve una pesadilla, que yo estaba en el aeropuerto con mis nietos y en la máquina esa de poner los equipajes, las maletas, estaba prendida y mis nietos se habían montado arriba de la máquina. No en la máquina, sino arriba de la máquina. Y yo tenía una máscara de oxígeno que yo la odiaba porque era muy pesada y era muy invasiva. Y dormí toda la noche con la máscara esa, y una de las máquinas del hospital empezó a sonar como cuando se le acaba el líquido, que empieza a pi, pi, pi. Entonces, en la pesadilla, yo lo que pensaba era, tengo que salvar a mis nietos, parar la máquina. Y cuando yo estaba intentando hacerlo, me di cuenta que yo estaba amarrada en la pesadilla, que estaba amarrada de las piernas, de las piernas y de las manos. Y yo, con la fuerza que tiene una abuela cuando quiere salvar a sus hijos, me quité eso. Y resulta que lo que me quité fue la máscara de oxígeno. Y yo de broma no me morí ese día, porque esa cosa de quitarme la máscara era una especie de desesperación que tenía, porque lo primero que yo hice fue que yo me sentía amarrada y que no podía ir a salvarlo. Y segundo fue, ya no aguanto más esto. Al día siguiente, está un doctor ahí y me pregunta qué día era, y yo dije,
me están haciendo un examen mental, oh my God, ¿qué fue lo que hice? Dios mío. Porque yo me desperté, pero no estaba consciente de que todo eso había ocurrido. Resulta que ellos, afortunadamente las camas tienen sensores. Yo me quité la máscara y me senté en la cama, la pesadilla. Y bueno, ahí ya el sistema, ya mi cuerpo empezó a reaccionar, pero empezó a reaccionar así, como violentamente, bruscamente, con pánico, con expresiones terribles y bueno, afortunadamente los sensores sonaron, la gente salió corriendo y me auxiliaron y yo no me morí por eso, o sea, también. Entonces, lo que ellos supusieron es, esta señora le pasa algo, pues, o sea, está mal psíquicamente, pues. Entonces, el doctor me está preguntando que quién era el presidente de los Estados Unidos, el examen mental típico ese que día es hoy. Sí. Entonces yo le escribo a mi hija, después que el doctor se va, hija, ya podía escribir más o menos, llama al médico. Y entonces mi hija llamó al médico y le dijeron lo que me había pasado. Luego fue que yo pude reconstruir que yo tenía una pesadilla, porque en ese momento era puro impulso, puro sistema autónomo, totalmente. Y bueno, de ahí empezó otra lucha, que era la lucha con la ansiedad, con el pánico. Me puse paranoica, desconfiaba de todos, me sentía absolutamente vulnerable. Pasaba noches de terror, totalmente. Y mis pensamientos están súper desordenados. Yo pedí que no pusieran más esas máscaras tan invasivas y que me dejaran solamente con la cánula, porque eran 2 máscaras de oxígeno que me ponían. Bueno, en la medida en que fue posible que yo no las usara, me las fueron respetando. Y cuando me la ponían, yo no soportaba el sonido de la máscara. Era una cosa como una tortura estar dentro de una caja de resonancia de mucho volumen. Mi mente y mi cuerpo no lo soportaba. Y así vinieron otras pesadillas, como por ejemplo, vino un policía un día y yo me tenía que esconder. Otra pesadilla era, bueno, muchas cosas que venían a la mente que tenían que ver con mis miedos, con toda una cantidad de cosas, y todo eso lo atravesé. Wow. Muchas trevas. Muchas gracias, creo que esa fue la peor parte. por compartir cosas tan tremendas, ¿no? De confusión, de todo ese bardo, esa travesía no del desierto, del caos, ¿no? De un cierto caos. Del caos. Yo estaba en el caos. Es decir, después que ya yo tenía los signos vitales más o menos estables, entré en el caos. Sí. ¿Ok? Claro. El caos es lo que significa la percepción distorsionada, la paranoia, la indefensión, todo eso que caracteriza el trauma. Claro. ¿Okay? Todas las fases, ¿no? Desde el choque, el post. Exactamente. La sensación de perder la seguridad y no saber y tener que recomponer todo, ¿no? Tener que reestructurar todo. Totalmente. Y yo también lo vi como un proceso. Mi cuerpo también, por otro lado, se estaba como recuperando. Entonces, bueno, el tema de que me bañaran, me cuidaran, era como yo no me podía mover, me dieran la comida. Era como que el cuerpo estaba pasando por todas las etapas evolutivas también. Hasta que yo empecé como a moverme, a estirar las piernas, a estirar los brazos. Y los cuidados que me daban era como, bueno, básicamente, bueno, además los medicamentos empezaron a hacer efecto, me pusieron ansiolíticos también. Pero en ese momento yo decidí que yo iba, como ya me habían quitado una de las máscaras más horribles, que yo no podía oír ni hablar ni nada, yo decidí que yo iba a empezar a ver cómo me comunicaba con un amigo mío que trabaja con trauma, porque me di cuenta que yo estaba traumatizada y que esas experiencias traumatogénicas estaban impidiéndome realmente que yo me pudiera recuperar. La reorganización del pensamiento, el propio orden interno. Tuviste es post-COVID que siempre queda. No siempre me da, pero
pero hoy me dio. Tranquila. Pero es que es muy Este, fuerte lo que estás compartiendo, entonces se están moviendo cosas, ¿no? Así es, estamos viendo todo. Este, el, el, cuando llamo a mi amigo, que es un colega de psicoterapia corporal también, este, yo lo llamo, ya tenía mi cánula, y cuando él me vio, él me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo le dije todo lo que estaba pasando, y bueno, nada, ahí empezamos a trabajar todo lo que es el proceso de técnica de integración cerebral. Empezamos a trabajar todo lo que es el trabajo de la respiración, de tapping, este, Qué bueno. y cosas que yo empecé a hacer también por mi cuenta, además de todo lo que tenía que hacer para poder sentarme y salir de la cama, porque la cama no me ayudaba y tenía, Claro, entonces, pero a la vez me daba pánico cada vez que me paraba de la cama porque pensaba que me iba a caer. Todas las fantasías podían venir allí. claro. En ese proceso ya empezó, como podría decir yo, empezaron a aparecer eventos y impulsos como que más orientados a la resiliencia. Ujú. Bueno, primero yo creo que yo tuve mucha bondad a mi alrededor, o sea, mucho amor a mi alrededor. Porque en este proceso de resiliencia empiezan a aparecer como imágenes. Ya el cuerpo, al empezar a mover el cuerpo, empiezan a aparecer las fuerzas, ver las posibilidades que antes no Sí, veía. correcto. Empecé a ver todo el proceso, cuando uno conoce eso y lo estás viviendo y dices, claro, si es que esto comienza por acá y todo lo que el cuerpo iba recuperando se iba convirtiendo en un impulso hacia la vida. Y iba procesando, iba promoviendo todo el proceso de autorregulación que yo necesitaba tener. Este, en ese momento, por producto de tanto medicamento, con una persona que nunca había tomado medicamentos prácticamente, se me empezaron a sangrar 3 úlceras que tenía en el colon, que yo no sabía que las tenía, o no sé si fueron producto de los medicamentos. Bueno, y yo tuve que autorizar en ese estado de ánimo una operación de inmediato, porque si no, también me hubiese ido. O sea, que hubo eventos que cuando yo me estaba recuperando, volvían otra vez así como que, ya va, te puedes ir otra vez. Así que, pero ahí hubo algo y ahí es donde yo digo que la resiliencia estaba presente. O sea, mi proceso ya estaba dándose como encaminando hacia la regulación. Porque yo dije en ese momento, yo no tenía miedo, sino decía, de lo peor, lo menor. Esto es lo de menos, era lo que pensaba. De esto voy a salir rápido, pero de lo peor ya yo salí. Y esto es lo de menos que me puede salir. Entonces, estaba muy asustada. Los médicos me hicieron firmar, aquí te hacen firmar todo, así como que no responsabilice, no va a demandar al hospital, todo eso que te hacen firmar aquí, porque bueno, porque yo estaba en un estado de riesgo y además porque ellos no sabían si de verdad a mí me iba a dar la talla para poder aguantar la anestesia. Claro. Y bueno, yo sí decidí firmar eso y decidí, vamos, y me operé ya con más optimismo. Y bueno, yo me recuperé de eso, me hicieron 2 transfusiones de sangre. Me volvieron a otra, se me había vuelto a desequilibrar los valores y así estaba. El proceso de recuperación fue un proceso de sub y baja, pero hubo elementos que yo creo que me ayudaron muchísimo. Lo primero que me ayudó fue mi familia. Mis hijos hicieron un grupo en WhatsApp que se llamaba Con Nora, donde estaban ellos y yo, y entonces estábamos todos, mi yerno, y todos los días nos comunicábamos y mis nietos me escribían cosas, me mandaban dibujos, El amor, ese el tipo de amor, cosas tan bonitos. Y el amor, cuando, y, el el, amor puro. y en el hospital nos permitieron entonces hacer videollamadas. Y un día mi nieto, después que me saluda, hola abuela, ¿qué tal? La mamá le dice, ok, yo voy a hablar ahora con tu abuela. Y él le dijo, un momento,
y se acercó a la cámara y me dijo, tú tienes que volver porque yo te estoy esperando. Wow, Y eso te lo digo y a mí se me escalofría el cuerpo. La contundencia con la que él me dijo eso. wow, se me pone los pelos de punta, Nora. Wow. Yo dije, ay, yo creo que eso es un mandato, yo creo que sí voy a volver. Pero yo veía muy lejos volver porque como mi proceso fue lento y de regulación, o sea, la neumonía pasó, pero quedó todavía, siguió todavía el proceso emocional, todavía el proceso de regulación del organismo, todavía otra vez pararme, sentarme, valerme por mí misma, vestirme. O sea, todo ese proceso fue este, en esa etapa donde yo tuve que volver a aprender a caminar, porque no tenía suficiente masa muscular. Mis amigas me ayudaron muchísimo. Mis amigas se comunicaban siempre con mis hijos. Este, mis amigas me ayudaron todas estaban pendientes con sus oraciones y con su trabajo energético. Yo tuve curación, sanación cuántica, sanación a distancia, Reiki, todo eso que tenía que ver con acomodarme la energía lo tuve. Y otra cosa que a mí me pareció maravilloso y que creo que apuntó también a mi resiliencia fue que en la medida en que me fui recuperando, la interacción de mucha gente que está en el hospital, no puedo, no puedo, no puedo, no, pregúntale a tu mamá, disculpa. No, no hay problema, es la vida misma que está por ahí. Entonces, me olvidé de cerrarle. En, No. en esa medida, este, David me dice que aquí estamos esperando. En esa medida, las enfermeras, o sea, cuando yo tuve la posibilidad de estar allí y de vivir interacciones con gente muy especial y que me trataron muy bien. Las enfermeras fueron muy amables conmigo, pero muy amables la mayoría. La mayoría de la gente de allí, y yo le decía que, que ellas eran como ángeles que mandadas por Dios para que sanaran a la gente, porque hacían más de lo que realmente tenían que hacer. Y también cada persona te traía como un retazo de su vida, ¿sabes? Y yo decía, estos retazos de realidad me están sirviendo para que yo pueda, de manera indirecta, irme incorporando a lo que es la vida real, porque yo sentía que yo estaba fuera de la vida real. Y aunque había mucha intención de hacerlo, yo tenía mucho miedo. Cuando yo empecé a hacer terapia, una de las cosas que nos pusimos como meta, el terapeuta y yo, es que íbamos a ir paso a paso. ¿Okay? Y, y el eslogan que yo conseguí para poder acompañarme en ese proceso era placeres simples, pequeños victorias. Eso. Y eso pasaba cada día. El día que respiraba, el día que podía mover y que me podía parar y llegar a la silla y asomarme a la ventana, el día que podía hacer mis ejercicios completos, era una sensación de tener placeres Ah, ah, de conquista, de poder estar viva. Autonomía. impresionantes. O sea, y otra cosa que me ayudó mucho era que por alguna razón, no sé por qué, pero por alguna razón yo empecé a tener una conciencia de que todo de una conciencia del amor que yo había recibido y que yo había dado. Y también una conciencia de que esta profesión que tenemos y de que todas las personas que estamos ayudando a otros, es como, me acuerdo del libro de Freehot Capra que habla sobre los sistemas interconectados de todas las personas para poder realmente mantener un equilibrio mundial. Y en este sentido, las personas que trabajamos con otras, nos mueve el amor. Exactamente. Y esa Exactamente. sensación de estar vinculadas con tanta gente que está dando amor, Ujú, ujú.
y de sentir amor genuino por la gente y de estar realmente con ellos. Bueno, en eso que fue como una elección, una misión, o como se llame, pero que, bueno, que hemos estado aquí durante muchos años. Eh, bueno, yo creo que en términos generales, luego después que cuando salí del hospital, salí a otra parte, que fue donde me enseñaron a caminar. Aprendí a caminar ahí otra vez. Aprendí a... era un hospital de rehabilitación muy grande, donde había hasta un carro para que te aprendieras a montar en el carro, había una cama donde te puedes montar en la cama, bajar. Aprendí otra vez a retomar todo lo que era mi motricidad con respecto a mis aspectos cotidianos, y entonces empecé a tener esa conexión con, bueno, con lo que era subir, bajar, hacer cosas. Lo más esencial. Sí. Y, y, y allí yo me recordé mucho, o sea, una persona que era increíble porque hace un tiempito yo había trabajado con una señora de 82 años que la acompañaba aquí en Estados Unidos en su casa. Y yo me acordaba mucho de ella porque ella tenía 82 años, tenía Parkinson además, y se había cobrado como 4 vértebras. Y ella me llamó para que yo le hiciera terapia. Y yo, por alguna razón de la vida, dije, sí, si está aquí mismo en la esquina de mi casa, iba 2 veces a la semana y trabajaba con ella. Y me acordaba de ella, y ella me servía de impulso para yo decir, si ella pudo, con todo lo que tenía, yo puedo. Wow. Porque era Inspiración. mucho esfuerzo el que tenía que hacer para poder pararme, mucho esfuerzo el que tenía que hacer para poder moverme. Pero bueno, yo creo que yo me quedaba asombrada que todo lo que yo le hacía a ella, yo le ayudaba a ella también para trabajar, a activar su motricidad. Y ella aprendió a pararse, a sentarse, a soltar la andadera. Ella aprendió todo eso. Y yo decía, yo tengo que aprender todo eso. Y yo decía, qué curioso que esto que yo hice con ella ahora lo tengo que hacer yo. Es un recurso, es una cosa buena que te ayuda, claro. Todo lo utilizaste, Nora. Todo Todo lo lo pudiste utilicé. utilizar. Una coherencia de todo que es el recorrido profesional, humano, y al mismo tiempo haberlo vivido en primera persona, y Me haberte acordaba de reforzado con Feldenkrais que decía, piensa primero en movimiento, imagínate que te estás moviendo y ahora muévete. Y así eso. era como yo podía hacer mi ejercicio. También me acordaba de Aida Rolf, que hablaba sobre los ejes. También me acordaba del trabajo con el ARA en bioenergética del centro. O sea, todo eso vino a mi memoria para Vino. favorecer mi proceso de recuperación. Qué maravilla, qué coherencia y qué bueno poder Y el cuerpo lo echar mano recordó. de la maleta. El cuerpo lo recordó porque además lo conocía muy bien y lo conoce, ¿no? Y qué Exacto. bueno que lo puedas transmitir de esa manera, porque creo que devuelve incluso todavía más coherencia de que no es una cosa teórica solo, sino es lo que estamos haciendo todo el tiempo, es una cosa para vivir la vida. Y en momentos de crisis hay peligro y hay oportunidad. Y es una Así, oportunidad de todavía conectarte más, ¿no? Pero qué experiencia, ¿no? Era tan fuerte. sí. Habíamos hablado un poco, pero no sabía en profundidad y con tanto detalle esto tremendo que ha sido tu experiencia, ¿no? Una Bueno, gracias experiencia. por darme esta oportunidad, de verdad. Fíjate que yo también pienso que, y siento y estoy convencida, primero, que de esa situación trauma y de toda situación y de todo problema se sale porque tenemos la posibilidad de resiliencia. Todos los seres humanos y todos los psicoterapeutas confiamos básicamente en eso, en que cada persona tiene sus recursos para sanarse. Sí. Y nosotros lo que hacemos es acompañarlos e impulsarlos de alguna manera, Ujú, favorecerlos, ayudar, alentar a que aparezca. Este, este proceso me hizo sentir mucho más en comunión con mi trabajo. ujú, ujú, ujú. Y me ha hecho sentir, yo no soy la misma, yo siento que no soy la misma. Bueno, primero porque hay momentos en que me canso más y todo eso queda posterior a lo del COVID. Pero hay Claro. momentos en que digo, bueno, yo no soy la misma, pero sigo siendo esencialmente ser coherente con lo que hago, ¿no? Este,
a mí me parece importantísimo que en este momento, lo que nos, pensando en lo que nos toca, en lo que nos toca acompañar, este, me parece fundamental que estemos preparados, porque no solamente nos toca acompañar el proceso, los procesos como los veníamos acompañando antes, sino que con gente que atravesó, estuvo enferma y además de eso, gente que perdió gente. Todos los Todos perdimos, colores del trauma, todos los colores del trauma. todos los colores del trauma. Todos perdimos algo, eh, todos perdimos la vida como la teníamos. Y de alguna manera, creo que estos procesos, yo creo que son útiles para sensibilizarnos más Claro, e incluso transmitirlos. Por eso considero que es importante transmitirlos, claro. porque nos sirven para sensibilizarnos más con esto que estamos haciendo, con el trabajo psicoterapéutico, con a quién vamos a acompañar. Yo particularmente tengo 2 personas que estoy acompañando en este momento. Una persona que sufrió COVID, estaba muy deprimida, y la estoy acompañando en este momento porque ya yo retomé mi consulta este, presencial. Ujú. Y otra persona que tiene un proceso que perdió a su padre y no lo pudo enterrar. No pudo Sí, pasar por el proceso del duelo sí, y, y entonces esas son cosas que no aparecían antes en nuestra consulta. claro, claro. Y Son ahora ya están momentos ahí, ya críticos. nos están Sí, tocando la puerta. sí. Y tenemos que actualizarnos y mantener este contacto con la sabiduría de lo que ya sabíamos y la actualización de lo que tenemos que poner en práctica coherentemente, porque estamos todos al mismo tiempo siendo partícipes de ayudar, pero también somos personas heridas. Así es, Heridas porque tenemos todos, pues eso, directo e indirectamente, perdido sea amigos, sea la libertad, sea el miedo, sea la tensión, sea lo que sea. No hay nadie que no esté tocado con esta situación porque de una forma u otra le toca y tiene que hacer su gestión de todo esto. Entonces, esto que tú traes de tu propia experiencia, colocarse de esta forma para ser un mediador que hable más la conciencia, el aprendizaje para ti misma y para la gente que acompañas, e incluso para tu gestión con la familia, todos los vínculos, porque esto toca la vida entera, ¿no? La así vida, es. la muerte, qué es lo más esencial, dónde me coloco, qué conexión es esa, ¿no? Puedo irme de cualquier forma o puedo irme en cualquier momento y todo es más. Todo lo que sabemos teóricamente de la finitud, de la impermanencia, todo eso, toma una fuerza distinta. Y yo creo que también, más allá de la pandemia y todo esto que estamos viviendo, que todavía va a tardar en transformarse, estamos viviendo una transformación también necesaria o por lo menos posible del concepto de varias cosas que tienen que ver con lo esencial y con el ser humano. Si Así para es. alguna cosa tiene que servir, como te ha servido a ti, y tú, por supuesto, con la profundidad que tienes y con la capacidad que tienes, estás absorbiendo y vas a absorber mucho más toda esta experiencia. Pero yo creo que esto es importante, lo que está ocurriendo a un nivel micro y a un nivel macro, micro para cada uno y macro, Exactamente. qué vamos a hacer con todo esto como comunidad, como sociedad, qué es lo que estaba faltando antes de todo esto, que nos ha dado una bufetada de realidad y más allá del virus, e incluyendo el virus y la gestión que están haciendo, mala, buena, en fin, no quiero entrar en eso. Sobre todo, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde nos tenemos que enfocar más? ¿Dónde tenemos que buscar? Has hablado mucho del amor, de cómo te ayudó eh, la corregulación con la gente que te quería y que te quiere, la importancia de esas presencias, lo importante que eso es para la cura, para subir la inmunidad, para resistir a cosas atroces y la locura, porque pasaste por momentos pues, con la enfermedad, de momentos de disociación perfectamente normales, que en cualquier momento perdemos el cuerpo, perdemos la cabeza, podemos desconectarnos de todo y podemos reconectarnos también de nuevo, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, yo recuerdo que hay personas que fueron muy, muy puntuales en todo lo que fue mi proceso de recuperación. Una enfermera que me decía, que apenas me vio, me dijo, yo a ti te conozco. Y yo le dije, y dije, ay, tú me pareces a mi familia. Me dice, es que tú te pareces a una amiga mía que tuvo un proceso más o menos como el tuyo. Pero tú, no, ella me decía, sí, tú no te puedes quedar aquí, tú te tienes que ir. Y, Wow, y ella tenía más fe que yo no lo veía.
Ya. y sin embargo, y me acompañó con un cariño, me peinaba, me hacía trenzas en el cabello. O sea, Gestos. Gestos tan wow, importantes, ¿verdad? Gestos tan wow. importantes. Y ella estaba en su trabajo y ella hacía todo eso por mí, impresionante. Y Ya, había otra que se llamaba Esperanza, que yo digo que tenía su muy buen puesto su nombre, claro. porque ella fue una persona que me impulsó mucho a decir, o tienes fe en que tú puedes o no vas a poder, o te vas a quedar atrasada, ¿ok? Entonces es muy fuerte. No te preocupes, son los niños. Y No, ese, no pasa nada. Es casa llena de alegría y de gente viva. No pasa nada. sí, sí, se ponían a pelear. Bueno, este, en general, wow, yo lo que creo es que está muy bien, todo lo que tuvo que haber pasado me pasó y que ahora está cobrando mucho, mucho, mucho sentido. Claro. Y creo que tenemos pendientes muchas conversaciones entre nosotros como profesionales que Exactamente. ayudamos a otros y creo que es el momento de verdad de trabajar en todo lo que es como hemos visto, la corregulación, el acompañamiento, porque es que lo que está pasando todavía no lo podemos agarrar por ningún lado. Tenemos que irlo viendo y acompañando como va viniendo, porque todavía nadie sabe, o sea, Sí, sí, qué puede pasar, sí. ni qué le está pasando a la gente. Sí, 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 no, es que eso que está diciendo es súper importante porque una cosa es el proceso personal de cada uno en su micromundo intentando gestionar y está haciendo lo que puede, pero al mismo tiempo que está ocurriendo eso para sobrevivir emocionalmente con los que está hay casos más graves, menos graves, es el trauma colectivo, el trauma del miedo, el trauma del no saber, el trauma del no futuro, un futuro incierto, o de qué va a pasar si la cuarta ola, la tercera ola, si lo de India, Exacto. si lo de África, si los que cuentan no cuentan y lo hace bien, las vacunas, el efecto secundario, todo lo que hay, que si le después otro virus, yo qué sé, he oído tantas teorías de todo, pero sin duda eso, ese trauma o ese choque, que también al mismo tiempo, no podemos olvidarnos que históricamente, tú eres antropóloga, sabes de eso muy bien y estudias historia, sabes muchísimas cosas, el ser humano repite ciclos, el ser Sí, humano evoluciona porque tiene crisis, porque tiene también momentos de gran choque y de trauma y eso le obliga a tener que repensarse, rehacerse y después de cada crisis viene una época bastante dorada y luego vuelve a venir otra crisis. Estamos pasando en un momento en que de se está revolución. Esto fue de una revolución. revolución, revolución y que estamos Esto es un justo en el medio cambio. de la revolución en que se están moviendo todas las estructuras políticas, económicas, las Todo. creencias, el cuerpo, El la respiración, la inflamación, la medicina, todo el tiempo estamos oyendo noticias que van cambiando de semana para semana, gente que se va, gente que resiste, cosas que todavía no sabemos políticamente que van a ocurrir, pero sin duda lo que yo siento es un gran tremor de tierra que al mismo tiempo tiene cosas que asustan y tiene también cosas que son como todas las crisis, es una oportunidad para en cuanto estemos por aquí, los que están, y mucha gente, la mayoría que por supuesto sobrevive, porque el índice de mortalidad todavía en algunos sitios más que en otros, pero no es así tan alto, estamos intentando, consiguiendo, con la tristeza que hay los que se van, pero se está consiguiendo que sea menos grave que en otras pandemias, ¿no? Exacto. Eh, Se está consiguiendo, pero los que estamos de alguna forma cuidando, o estamos, y tú que maravillosamente estás aquí, puedes seguir cuidando incluso todavía más desde otro lugar y ¿cuál es nuestro papel? Estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos que dialogar más entre nosotros de diferentes Dialogar más. componentes y repensarnos no solo la vida, sino repensarnos el atendimiento, repensarnos las comunidades, repensando la cooperación que podemos hacer entre todos. Lo que no se habla de la salud mental, que está afectando muchísimo, se habla solo del virus, pero no se habla de lo colateral que queda. Todo lo que tú has relatado, por ejemplo, de tu propio cuadro, un cuadro que toca no solo el virus, sino todo lo colateral, el alma, la psique, las sensaciones, la Totalmente. emoción, las Totalmente. emociones, coloca en causa todo, absolutamente todo. Entonces es todo lo que tenemos que mirar. No podemos quedarnos solo en lo parcial, si no nos quedamos cartesianos de nuevo, ¿no? Y Exactamente. Sí, 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 sí. No, y todos los procesos por lo que yo pasé, lo que yo pude revisar de mí misma, de todo lo que, o sea, yo decía que eso era un seminario intensivo que me tocó hacer interno, un seminario con internado. Impresionante, impresionante, impresionante. Todo lo que se revelaba desde mi conciencia, de lo sí, vivido, de la gente. Yo recuerdo que una vez
le escribí una carta imaginaria a unas pacientes mías porque me venían a la mente. Había momentos en que la gente me veía a la mente Claro. y yo le escribí una carta imaginaria a ellas diciéndole que porque, bueno, yo corté el proceso terapéutico con ellas y ellas eventualmente le escribían y decían, ay, que te mejores, pero queremos que vuelvas. Entonces, un día yo, como no podía escribir porque no tenía realmente energía, yo no tenía energía para de responder mensajes ni dar mensajes, nada. Le dije que ellas, que primero que yo sentía mucho que estuvieran atravesando su proceso, pero que confiaba que ellas podían desarrollar recursos para pasarlos, ¿no? Pero además que ellas habían sido unos espejos donde yo me había podido ver también. Entonces creo que esta imagen es valiosa para que nos veamos con nuestros alumnos, con nuestros colegas, con toda la gente que conocemos, que hemos conocido, empezar a dialogar y abrir foros para que realmente empecemos a pensar todo esto que está pasando. Claro. ¿Y dónde nos Porque esto lleva, no es un no, verdad? proceso solo, esto es un proceso que tenemos que No, hacerlo en conjunto. claro, claro. ¿Y dónde nos está llevando eso? ¿Qué puertas está abriendo? ¿Qué puertas está cerrando? ¿Qué nuevas visiones del qué tenemos que hacer para también un poco, entre comillas, sin pensar en esto megalomanamente, sino de una forma humana, qué tenemos que hacer juntos para cambiar un poquito la sociedad para que camine a un lugar más saludable, ¿no? Así A nivel es, de así es. conciencia, desde lo más hasta lo más básico y lo más importante como la alimentación, como los hábitos, como la naturaleza que se respiró porque paramos y estuvimos viendo todo eso, ¿no? O sea, porque pasaron un montón de cosas y siguen pasando colateralmente, ¿no? Repensarnos en cuanto a comunidades, repensarnos en cuanto a vínculos, repensarnos en cuanto a qué es la compasión, qué es La compasión. la compasión, la resiliencia, cómo se expresa el amor de verdad, qué cosas nos hemos entupido superfluas que nos quitan la coherencia, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo saborearla, por ejemplo, solo el hecho de estarnos, aunque no estemos juntas físicamente, estamos física, energéticamente aquí, estamos en este Exacto. canal online, yo estoy emocionada de tenerte y de entender todo el proceso que has pasado, de ver tu resiliencia y tu capacidad de gestión. Y eso me emociona porque necesitamos eso humanamente y necesitamos eso psicoterapéuticamente, ser más de carne y hueso y no ser una cosa así teórica, De etérea, cartón. porque de cartón llena de, con un currículum bestial, pero que no se Ay, puede sí. tocar y que el cliente piensa que somos no sé yo qué y que no, somos personas de carne y hueso, con crisis, con humanidad, con capacidad de poder hablar de esta vulnerabilidad, de esta forma tan fantástica y tan humana y tocante que has hablado. Esta soy yo y así me sentí y aquí estoy para compartir mi experiencia y me parece maravilloso tu, tu claridad, tu corazón y la inspiración que esto es, porque podría haber sido otra enfermedad cualquiera, estamos ahora en la pandemia, es esto lo que ha pasado, pero yo creo que estás hablando también y compartiendo desde la vulnerabilidad y desde momentos en que perdemos el cuerpo, y mucho más siendo Que perdimos psicoterapeuta corporal, pierdes el cuerpo, pierdes el contacto con los cerebros todos, con la vida. queda solo el medio reptiliano un poco así para Uh aguantarse -huh. lo básico, y ahí en esa línea tenue solo te queda incluso casi que decidir si vas a caminar por un lado y para otro. Y Así en es. ese momento se reorganiza. Yo creo que se hace hasta un reset eh, de otras cosas y me imagino, como tú dices, un antes y un después. ¿Qué cosas en este momento a lo mejor ya no tienen sentido para ti, que Así, antes tenían? absolutamente. ¿Eh? Ya no gasto Y, energía en eso. ¿verdad? Es una especie de detox. Es Una una especie de experiencia de detox. este Sí, sí, es una señor. especie de detox cuando se sabe Sí. aprovechar. Yo a veces, como tú sabes, a mí me interesa mucho la psicosomática, a ti también. Uh -huh. Eh, a veces encuentro personas que después de una enfermedad muy grave cambian su vida por completo y se piensan mucho qué cosas pueden ahora hacer diferente, pero pasado unos meses o un año vuelven otra vez a lo que eran. Entonces, y hay otros que no lo repiensan, pero a veces ocurre menos las que podrían ser, pero espero que esto también ayude, que de hecho las transformaciones son duraderas, y tú yo sé que eres una persona de esas, le dan constancia al insight y al contacto con esta realidad tan transformadora, de que de hecho nada debe ser igual porque es bueno que sea diferente y resiliencia en el ser humano no es volver a lo viejo, es una nueva forma y mejor, ¿no? Es una nueva forma de recuperar la vida, Sí, de, de
de volver a la vida, de adaptarse, de estar ahí, de afrontarla. Sí, sí, sí. De De afrontarla. afrontarla e incluso con lo que tú dices y que las cosas que no tienes ya paciencia, cosas, o sea, a lo mejor personas, funcionamientos, dinámicas, rituales, que tenemos tantos, ¿no? Tenemos todo el día lleno de cosas. Cómo es fácil ahora colocar otro tipo de límites amorosamente y firmemente o desapegarte de cosas. Queda más fácil, ¿verdad, Nora? Ujú, La claridad de, bueno, con más pues tranquilidad. con más tranquilidad, con más sabiduría, tú ya la tenías, ahora todavía más, Ay, eh, gracias. todavía más. Y eso creo que es inspirador porque además me encanta ver la alegría con la que transmites una cosa tan difícil como si estuvieses, no estás celebrando la vida ahí con tus nietos haciendo de las suyas, como tienen que hacer los nietos, dar jaleo a la abuela y a hacerla perder la paciencia para mostrar que la tiene y entonces no la pierde. Pidiéndome, pidiéndome postre. Abuela, yo Exactamente, puedo comer esto de postre. normal. Mira, Nora, nos faltan solo unos minutitos para acabar. Me Sí, gustaría darte que tú puedes es dar tu adiós de la forma que entiendas que es más amorosa, más la que tú quieras. Y yo sobre todo agradecerte tu encuentro aquí conmigo, que lo vamos a hacer más veces para otros temas, que podemos conversar sobre sí, muchas sí, sí. cosas. Bueno, Y que, muchas gracias y gracias a toda la gente que está acompañándonos. Yo sí digo, me hace bien que me acompañe estas compañías porque de verdad es una mano que está ahí que te hace fortalecerte también, ¿no? ujú, claro, sin Bueno, duda. muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Nora, y espero verte y que puedas también colaborar con mi escuela para ser una de las docentes también y compartir tu sabiduría. Por tanto, Seguro. espero que podamos hacer ese intercambio para que nos podamos nutrir y más una vez gracias, que tu recuperación continúe en ese proceso de resiliencia ascendente y que disfrutes mucho de tus nietos y de tus cosas. Muchas gracias por Gracias. compartir. Chao. Y un beso y muchas gracias a todos los que habéis asistido y los Bendiciones que a vais todos a los que asistir vinieron. después, diferidamente. Muchas gracias. Buen descanso y buena digestión de todas estas experiencias. Igual. Hasta pronto. Chao, querido. Chao. Muy bien. Pues gracias a todos. Y va a quedarse grabada esta live, esta narrativa, y espero que la podáis disfrutar y que pueda servir también de inspiración para nuestro trabajo de proceso profundo y de formación para aquellos que quieran formarse como psicoterapeutas, ver también la parte humana de nosotros mismos. Hasta breve, muchas gracias.